Buenas noches, contador. ¿Se lo escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, profesor. Perfecto. Bueno, les quiero mencionar que Rosario Ponce va a ser mi asistente, ella es auxiliar de la cátedra y a través del chat, los que quieran hacer consulta, por favor, van haciendo las consultas, ella está en permanente lectura de las mismas y me va a parar la clase, digamos, todas las veces necesarias, todas las veces que sea necesario hacer algún tipo de aclaración, evacuar alguna consulta o alguna duda que ustedes tengan. ¿Sí? Bueno, son las 8 de la noche, o sea que estamos en horario, ya hay 250 alumnos incorporados, con lo cual creo que bastante importante el número. Quiero mencionarles dos cosas. Sé que algunos alumnos han hecho algún pedido por el tema de que esta clase concuerda con una clase de tributarios, si mal no recuerdo, que me avisaron. Bueno, yo les quiero decir lo siguiente. Este horario siempre fue de contabilidad pública, por lo tanto este horario se va a mantener de 20 a 22. Lo que sí les puedo plantear es la posibilidad de una alternativa. Yo los martes y jueves de 10 a 12 de la mañana voy a dar clase a Tartagal, que es la misma materia y el mismo contenido. O sea, la clase que hoy yo le estoy dando a ustedes a Salta Capital, a la sede central, mañana a las 10 de la mañana la repito a Tartagal. Por lo tanto, obviamente que la prioridad están los 40 y pico o 50 alumnos que hay de Tartagal, pero bueno, como la capacidad es de casi 300, tenemos al menos un cupo de 200 chicos que pueden ingresar también mañana a la clase, si les parece. De esa manera entonces van a tener dos alternativas. Yo les voy a pasar luego el link a Rosario para que lo suba a la plataforma Moodle, a los fines de que ustedes tengan entonces la posibilidad de escuchar las clases los lunes, miércoles a la noche, y cuando no lo puedan hacer, la escuchen los martes y jueves en la mañana. Primer punto, primera aclaración. ¿Alguna consulta sobre el tema? Sobre el tema no. Preguntaron si las clases iban a dictar en el mismo horario siempre, pero bueno, ya lo aclaró. Perfecto. Bueno. Segundo punto. La materia nuestra, a partir del 2019, se llama Administración y Contabilidad Pública. ¿Sí? Adquirió, antes en el plan 2013 era Contabilidad Pública y a partir del 2019 la materia se pasó a llamar Administración y Contabilidad Pública. En realidad el contenido es el mismo, no es que se haya modificado, simplemente yo consideré apropiado, ante el cambio de plan de estudio, la necesidad de conformar un título en la materia que abarque de mejor forma todos los contenidos que la materia tiene. Y en realidad la materia no solamente trata de contabilidad, sino trata también de administración pública. Por lo tanto, por esa es la razón que le cambiamos el nombre. Pero el contenido sigue siendo el mismo. Y el contenido para el plan 2003 y para el plan 2019 es exactamente el mismo. Lo vamos actualizando en la medida de que surgen nuevas alternativas de normas jurídicas o cambios significativos en la estructura de la materia, los vamos actualizando en general cada 2 años. Pero el contenido va a ser el mismo y lo vamos a ir actualizando
y adaptándolo tanto para, para el plan 2003 como para el plan 2019. O sea, no va a haber un programa especial para uno o para otro. La materia es una sola, que se va actualizando conforme a los cambios normativos jurídicos que se van instrumentando. Y también, por qué no decirlo, a la incorporación de las técnicas contables públicas que se van desarrollando de mejor forma y que las vamos incorporando como una manera también de ir actualizando la materia, de ir actualizando los contenidos, a los fines de que les sea de mayor utilidad para ustedes como herramienta para no solamente el estudio, sino la aplicación cuando les toque trabajar el día que ustedes se gradúen o se reciban de contadores públicos y tengan que trabajar en la administración pública. Que dicho sea de paso, ustedes saben que es una cuestión bastante ordinaria y bastante común en los profesionales de que un alto porcentaje de graduados trabaja en la administración pública. Por lo tanto, todo lo que les vamos a enseñar en la materia a lo largo de este cuatrimestre son contenidos que le van a ser de mucha utilidad para cuando ustedes tengan que trabajar en el sector público. Sobre este punto, ¿hay alguna aclaración? ¿Hay algún...? Sí, hay algunas preguntas. Bueno, primero, si usted va a dictar todas las clases a las 20 horas o también se van a rotar con el contador Costa. Las clases de lunes y miércoles nos vamos a rotar con Costa. Costa va a participar de algunas clases, sobre todo los días miércoles. Los días lunes van a ser reservadas para mí. Y las clases van a ser compartidas con el contador Costa. No sé si hay otra pregunta. Sí, después preguntaron sobre la plataforma Moodle. Hay una clave para que se matriculen, que es todo con mayúscula, pública 2021. Se los escribo en el chat también. Sí, efectivamente. Nosotros nos vamos a manejar muchísimo con la plataforma Moodle. Allí en esa plataforma vamos a subir todo el material bibliográfico que entendamos necesario compartirlo con ustedes para que tengan de dónde estudiar buena parte del contenido de la materia. Ahí van a estar inclusive los trabajos prácticos para que ustedes los puedan imprimir y llevar adelante. Dicho sea de paso, quiero comentarles que los trabajos prácticos van a comenzar el jueves en los horarios que están establecidos en la página Moodle. Hay una comisión de 16 a 18 horas los martes y jueves. Hay otra comisión de 18 a 20 los martes y jueves. Y otra de 20 a 22 los martes y jueves. Pueden elegir el horario que ustedes crean conveniente. Y hay una comisión los miércoles y viernes de 16 a 18. Esos son los horarios de las 4 comisiones que hemos abierto este año. Lo hemos tenido que reducir por un problema de licencia médica de 2 profesoras que están enfermas y que no van a poder dar clases, por lo menos en este comienzo de año. Posiblemente si se incorporan más luego, en una de esas terminamos abriendo una comisión más. Estas 4 comisiones van a comenzar el jueves. Entre el jueves y el viernes van a dar su primer clase. Esto también quiero mencionarles. Después parece que hay un inconveniente porque estamos excediendo la capacidad de la plataforma y hay muchos chicos que se quedaron sin poder entrar. Preguntaron si las clases se van a grabar y después se van a subir a la plataforma o cómo nos vamos a manejar. Bueno, está la alternativa de mañana a la mañana. Para los que puedan asistir en la mañana y les convenga ese horario, por favor, yo les diría que directamente se conecten mañana a la mañana y le dejen el lugar a aquellos que no pueden porque trabajan
o cosas por el estilo. Los martes y jueves en la mañana, todas las clases las voy a dictar yo. Te van a compartir, obviamente, como les dije, la plataforma con los alumnos de Tartagal, que son aproximadamente 45, por lo menos. Por lo tanto, hay un cupo de 250 para incorporar desde la capital. Así que los que quieran asistir a la mañana y se quieran retirar, yo en la página Moodle le vamos a poner el link para mañana a las 10 de la mañana, no hay problema. Eso quiero que se le avise a los chicos que están también sin poder entrar, de que mañana a la mañana tienen esa alternativa. Por otro lado, les quiero mencionar que las clases se van a grabar y se van a subir a la plataforma para que a través del sistema de YouTube ustedes la puedan ver el día que ustedes crean conveniente. También van a tener esa alternativa. Ahí estoy viendo una chica, Daniela Rivera Roca. No me ponga la foto, por favor. Conéctate vos directamente. Después hay otra consulta que no sé cómo habilitaron este año las inscripciones por materia, pero Sí. parece que no se pudieron inscribir cada uno con el profesor, sino que solo se inscribieron en la materia. Preguntan Sí, cómo se inscriben en cada práctica. En las comisiones de prácticos se van a poder incorporar a través de la página Moodle, que se va a abrir allí las inscripciones, porque me dicen en la facultad que ellos tan solo inscriben en la materia, no inscriben por comisión. Por lo tanto, las comisiones las tenemos que abrir en la Moodle. Ya Rosarito le va Ya hago yo una encuesta por la plataforma y vemos de distribuirlos. de distribuirlas, efectivamente. La materia, por otra parte, les tengo que aclarar, la materia tiene un régimen de regularidad y un régimen de promocionalidad. En el régimen de regularidad la van a aprobar quienes tengan, superen la nota de 4, digamos, en la medida en que obtengan 4 en los parciales, van a poder tener regular la materia. Para la promocionalidad se requiere de 6 y deberán aprobar no solamente los prácticos, sino también los teóricos. ¿Quiénes podrán acceder a la promocionalidad? Aquellos que se saquen en la parte práctica, que el examen es primero, más de 6 puntos. Ellos van a poder acceder después a rendir el teórico, que va a ser 1 o 2 días después, los parciales, y en el caso que repitan una nota mayor a 6, irán promocionando la materia. Si tienen un promedio 6, van a promocionar la materia. Obviamente los 2 parciales tienen que estar con 6 o los 2 parciales tienen que estar con 4 para estar regulares. En el caso que uno de ellos no lo tenga, deberán recuperar el parcial en el régimen de regularidad, y en el de promoción solamente podrán recuperar el segundo. Si el primero no accedieron, quedan en el régimen de regularidad directamente. También consultaron sobre la asistencia, si va a ser obligatoria o es optativo. Miren, chicos, la asistencia de ustedes es simplemente para que ustedes aprendan la materia, manejen los contenidos y puedan empezar a trabajar de mejor forma en el estudio y la posibilidad de aprobar la materia. Si ustedes no asisten a las clases, ya es un problema de ustedes. Yo no me voy a poner a controlarles en esta ocasión. Por supuesto que acá los tengo a todos ya registrados, y la facultad me da el registro de todos los que han ingresado a la plataforma. Lo mismo sumaremos mañana todos los que de Salta Capital entran a la plataforma que les vamos a subir en la clase de la mañana.
De allí iremos analizando cuál es la asistencia de cada uno, pero no voy a usarlo como un método restrictivo para que rindan o no rindan los parciales, porque en definitiva, los que se perjudican con la no asistencia no soy yo, son ustedes. Si ustedes no asisten, no aprenden. Esta materia no es fácil de estudiarla, no es fácil de aprenderla, y todas las herramientas que nosotros les damos en las clases les son de mucha utilidad. Si ustedes no la quieren aprovechar, ya es un problema de ustedes. Después lo van a pagar caro, porque hay muchos recursantes que lo saben, el problema que genera el no asistir a las clases. Por eso digo, esta es una responsabilidad de ustedes. Yo apelo a la responsabilidad de ustedes. No quiero usar ningún tipo de actitud, digamos, de tomar represalia porque asistan o no asistan a las clases. Me parece que ya es hora de que ustedes asuman la cosa con más responsabilidad. Y apelo a esa responsabilidad. No sé si hay alguna otra consulta. Y también consultaron sobre si los alumnos que ya están regulares van a poder acceder al régimen de promoción o como los otros años no se puede. Este año yo he flexibilizado la posibilidad de que los alumnos que ya tienen la materia regular puedan acceder a la promocionalidad. Pero ojo, la condición es que vuelven a rendir todo de nuevo, ¿no? Teoría y práctica. Es decir, si en la práctica no sacan más de 6 en el primer parcial, bueno, no podrán entrar a la promocionalidad y seguirán como regulares. Les aclaro esto porque en algunas preguntas que me hicieron, hay alumnos que creen o piensan de que solamente van a rendir la teoría. No, tienen que rendir la práctica y la teoría. Si no, el sistema no los acepta, no los deja entrar en el régimen de la promocionalidad. Por lo tanto, los que están regulares, si ya lo han regularizado, entiendo que a los trabajos prácticos lo saben, lo conocen, y pueden volver a aprobarlo sin ningún problema y con una nota más de 6. Y bueno, de esa manera van a poder entrar entonces también en la promocionalidad. Ahora, para hacer el régimen promoción, nosotros vamos a alargar controles de lecturas, vamos a alargar evaluaciones periódicas, no van a ser tan solo los parciales, no vayan a pensar que es tan solo rendir los 2 parciales, uno sobre el final de mayo y otro sobre el final de julio. No va a ser así. Vamos a hacer controles de lectura, que el año pasado hicimos como 3 o 4 por cada uno de los parciales. Por lo tanto, para que puedan entrar en el régimen de promoción, tienen que tener la disponibilidad del tiempo suficiente como para llevarla a la materia estudiando junto con las clases teóricas y prácticas, participando de los controles y evaluaciones de lectura, y luego rindiendo los parciales y aprobando con más de 6 tanto la práctica como la teoría. Si están dispuestos a eso y si van a estudiar durante todo el cuatrimestre, la van a ir estudiando la materia, que es larga y que requiere de esa atención en forma permanente, pues regístrense en el régimen promocional. Pero si no están en condiciones de llevarla a la materia de esa manera, o bien porque se han inscrito para cursar varias en este cuatrimestre, yo les aconsejaría que no se incorporen, no nos hagan perder tiempo a nosotros, ni pierdan tiempo ustedes, porque la materia no la van a promocionar de esa forma. Si los controles de lectura les son demasiado negativos, ya tienen un punto menos para los parciales. Si los controles de lectura les son positivos, por el contrario, tienen un punto más. Esto se evalúa de esa forma. Por lo tanto, para entrar en el régimen de promoción es muy importante que ustedes vayan fundamentalmente
llevándola a la materia al día, digamos, con las lecturas, la bibliografía que nosotros vamos sugiriendo en cada clase, y por lo tanto, de esa manera, ir estudiando en forma permanente el tema de los contenidos que tiene la materia. Sí, También algo más. consultaron sobre las materias correlativas que tienen que tener aprobadas. Constitucional, dicen que constitucional este año la piden finalizada, pero siempre se pidió finalizada para la promoción para finalizar contabilidad pública. Si no tienen todas las materias correlativas aprobadas, eso lo establece el régimen de correlatividades que tiene la carrera, no entran en el régimen de promoción. Desde ya le anticipo que el sistema los va a rechazar. Es decir, si únicamente pueden llegar a entrar en el régimen de regularidad, y a la materia tan solo la podrán rendir en forma teórica el día que aprueben la correlativa respectiva, pero no entran en el régimen de promoción. Desde ya Claro, o le sea, advierto. si tienen derecho público regular, pueden regularizar contabilidad pública. No hay problema con eso. Nada más que regularizar. O sea, que no se inscriban ya en el régimen de promoción. No nos hagan que perder el tiempo. Eso les pido, por favor. Ya que estamos, cuando se matriculen en la plataforma Moodle hay una encuesta sobre si van a cursar o no el régimen de promoción, que la tienen que responder todos, o sea, los que cursen el régimen de promoción responden sí y los que no responden no. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre el tema de la materia? Bueno, preguntan qué pasa si finalizan, por ejemplo, Derecho Administrativo o Constitucional en mayo, si pueden acceder a la promoción. No, tienen que tenerla ya la materia. Porque todos los conceptos de derecho constitucional nosotros la vemos ahora en esta primera parte. Y yo necesito que ustedes tengan esa base. Si no, no van a entenderla. No van a entender la materia. Si no tienen aprobada la otra, si por algo se establece un régimen de correlatividad, hay una razón por la cual se estudió, se analizó y se establecieron ese régimen de correlatividad. Después también preguntaron si hay fechas de parciales ya. Sí. Las fechas de parciales finales de mayo y finales de Julio. julio. Estoy tratando de compartir pantalla, ¿no? Por eso es que me he ido de la pantalla yo. Así pongo las filminas de la clase. También preguntaron, bueno, cómo se van a habilitar las comisiones para la práctica y si van a ser todas aleatorias. Supongo que se habilitó una encuesta en la plataforma Moodle, pero bueno, si hay una comisión con 100 y otra con 20, sí se va a tener que emparejar. No, las comisiones necesariamente se tienen que emparejar porque tienen que ser de 150 como máximo. Por lo tanto, no se va a poder inscribir, va a llegar hasta 150. El resto se tendrá que inscribir en otra comisión. Bueno, y la última pregunta es si por favor puede repetir los horarios de las clases de mañana para Tartagal. Los horarios de la clase a las 10 de la mañana. Bueno, y también preguntan si, como la asistencia no es obligatoria en las clases, si se puede concurrir a otra comisión de práctica. ¿Cómo a otra comisión de práctica? Claro, por ejemplo, Bien. que se inscriban con la contadora García, pero que quieran ir con la contadora Barbieri, si están inscritos con la contadora García, pero después deciden ir a tomar las clases de la contadora Barbieri.
Sí, yo pienso que no. No, lo que pasa es que, ojo, en las comisiones de prácticos sí es obligatoria. No es que no son obligatorias, ¿eh? En la comisión de prácticos sí es obligatoria. Desde ya le advierto que la obligación es que ustedes asistan al 80% de las clases, tanto en teoría como en práctica para el régimen promocional y en práctica para el régimen de regularidad. La no obligatoriedad yo le establezco para las teóricas, porque yo lo mismo voy a saber si van a las clases o no van a las clases cuando vayan a rendir el parcial. Eso no le quepa la menor duda. Yo no necesito que ustedes estén marcándome la asistencia, porque además lo que necesito es que la aprendan la materia. Y si ustedes no asisten a las clases teóricas, no van a aprender la materia. Eso les puedo asegurar. Por lo tanto, yo les doy esa elasticidad, pero las profesoras de práctica, ellas establecerán su mecanismo de control para la asistencia. En eso no hay ninguna elasticidad. La elasticidad se la estoy dando yo en las clases teóricas. Le doy la alternativa de que vayan a la mañana, los martes y jueves, o que la vean por YouTube, pero que en definitiva a la clase la escuchen y a los conceptos que nosotros damos lo tomen, porque si no, no la van a aprender a la materia. Eso de hecho. No sé si se ve la pantalla ya. Sí, se ve perfecta. Bueno, Y ¿alguna consulta más? sí, están preguntando de nuevo de las clases prácticas. Ya se va a habilitar un cuestionario o una encuesta en la plataforma Moodle para que se puedan inscribir. Y también consultaron sobre la encuesta, sobre el régimen de promoción. Sí. Está justo abajo de novedades, dice modalidad de cursado 2021. Sí. Tienen tiempo para responderla hasta el 15 de abril, o sea, 10 días. Y después ya no se va a permitir que accedan a la promoción. Si me permiten, voy a cambiar la clase, porque me parece que no he tomado una clase actualizada. También están consultando por el tema del cambio del plan, de plan 2003 a plan 2019. Sí. Este año ya no se dicta el plan 2003 para tercero, me parece. Se dicta solo el plan 2019. No, se dicta ¿No? para los dos Ok. planes, porque el plan 2003 todavía no se ha dado de baja. Ok. Todavía faltan muchos años, pero lo que sí aclaré, que el contenido de la materia es el mismo. Por lo tanto, no hay un programa especial para el plan 2019 del 2003. Es el mismo plan, es exactamente el mismo plan de Y estudio. las materias que tienen que tener aprobadas como correlativas son las que aparecen en cada plan. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, esta es la filmina que... ¿Se las ve a la filmina? Todavía no me aparecen a mí. Bueno, a ver. Están preguntando de nuevo si vamos a grabar las clases prácticas. Las clases teóricas sí se van a grabar y se van a subir a la plataforma. Las clases prácticas... Ya la están grabando, la estás grabando la clase, ¿no? Yo sí, desde el principio así nos respondíamos de nuevo todas las consultas. Perfecto. Bueno, entonces vamos a compartir la pantalla.
Y parece que figuran 5 comisiones en la plataforma Moodle, pero bueno, ya se va a modificar así y se van a poner bien los horarios, así se pueden anotar. Sí. Sí, lo que pasa es que tenemos a 2 profesoras, la contadora Garbal y la contadora Segura, con licencia médica, que están enfermas, así que no vamos a poder completar las 5 comisiones como el año pasado. Una alumna que recién acaba de entrar pregunta si hay promoción condicional con las materias correlativas. No, no hay. No, Las materias que se piden son las que pide el plan de estudios. Y si se puede recursar la materia para promocionar estando ya regular, sí. sí se puede, pero tenés que rendir los parciales, tanto en práctica como en teoría. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Las ¿Se ve la... comisiones, siguen preguntando de las comisiones de práctica, ya se van a subir a la plataforma Moodle actualizadas. Sí. Y se va a Bueno, subir una encuesta o un cuestionario para que se puedan anotar y registrar. bueno. Están todos ya... ¿las filminas se están verificando bien? Sí, se ven bien. Bueno, comenzamos entonces la clase. ¿Alguna consulta más quedó pendiente? Sí, quedó pendiente hasta qué llamado nos esperan para la condicionalidad. No hay promoción No, condicional, o sea, tienen que tener aprobadas las materias que le exige el no, plan de estudios. únicamente se pueden inscribir en el régimen de promoción aquellos que tengan aprobado todas las materias correlativas. No hay condicionalidad para la promoción, solamente para la regularidad. O sea, la podrán regularizar y después que aprueben la otra materia podrán rendir la teoría en los turnos de marzo o el turno correspondiente. Preguntan si se van a subir las filminas a la plataforma. Las filminas de la clase 1 ya están subidas a la plataforma, yo hoy las habilité. Y después se van a ir subiendo a las clases. Sí, sí, se le va a brindar absolutamente toda la información de las clases. Así que ya dije que inclusive las grabaciones se van a subir a la plataforma Moodle para que ustedes accedan a través de YouTube. Las clases podrán tomarlas, repito, los lunes y miércoles a las 20 horas en este horario, o los martes y jueves de 10 a 12, acoplándose a las clases que yo dicto para Tartagal, donde hay 45 alumnos que tendrán la prioridad y una vez que estén ellos incorporados, hay un cupo de 250 de capital que pueden sumarse a esas clases también. No sé si hay alguna otra pregunta más referida a ese tema o podemos ya dar No, inicio a la... podemos comenzar con la clase. Bueno. Sí, siguen preguntando de las clases prácticas. Sí, se va a avisar con tiempo, se va a avisar por la plataforma Moodle cuando estén todos inscriptos, así que traten de inscribirse rápido también. Y Sí, bueno, porque las clases comienzan el jueves. sí, El sí, jueves. Y hay 3 comisiones, de 16 a 18, de 18 a 20 y de 20 a 22, los martes y jueves, y hay una comisión más los miércoles y viernes de 16 a 18. Esas son las 4 alternativas que tienen de horario. En función de eso se inscriben lo más pronto posible porque va a haber un cupo de 150 por comisión. supongo que mañana al mediodía o a la tarde más tardar estará habilitado para que contesten la encuesta de en qué comisión se van a inscribir. Sí, sí. Mañana a partir del mediodía ya estará incorporada a las comisiones. ¿Sí? ¿Quiénes son los docentes de las comisiones prácticas? Preguntan. De 16 a 18 los martes y jueves está a cargo de María José Giso. Los martes y jueves de 18 a 20 va a estar la contadora Ana Barbieri. Los martes y jueves de 20 a 22 va a estar el contador Gali. Y los miércoles y viernes de 16 a 18 va a estar la contadora García. Este año no vamos a contar con la contadora Garbal
e inicialmente tampoco con la contadora segura, porque ambas están con licencia por enfermedad. Bueno, vamos entonces. Tiene razón Sí, un alumno que no sé qué tiene que modificar de su pantalla, pero se ve la filmina medio cortada. media cortada. Claro, ahí Ah, se ve mejor. ahí se ve mejor, No, un poquito más para la izquierda, así. Yo para el la, otro lado. así, ¿está bien? Ah, no sé. Un poco más para la izquierda. A ver, se perdió. Si no, lo que puede hacer es achicar un poco el zoom de la pantalla, capaz. No, lo que ocurre es que tengo dos. Ahí se ve bien. Ahí se ve mejor. Sí, ahí ya se ve completa todo. Bueno, sí, porque ahí tengo un cuadrante que no sé por qué no lo puedo ampliar. Ah, pucha. Sí, igual ahí se ve perfecto la filmina. ¿Sí? ¿Ya se ve Sí, mejor? sí, sí. Bueno, bueno, vamos a ver entonces la contabilidad pública. Vamos a dar el comienzo a la clase de hoy. El concepto de contabilidad pública, como bien lo define el primer simposio de profesores de contabilidad de contabilidad pública precisamente, que en el año 1981, en un simposio precisamente de profesores de contabilidad pública, estableció como concepto general de la materia contabilidad pública, o que tiene como objeto el estudio de la hacienda pública desde el punto de vista de la organización, de la gestión y del control. En ese sentido, ya vamos a ver el concepto de hacienda, y es motivo además precisamente de la clase número 2 que se va a dar el miércoles. Pero ¿qué significa el estudio de la hacienda desde el punto de vista de la organización, de la gestión y del control? Cuando hablamos de organización, son las distintas funciones que la administración pública o la hacienda pública tienen y las funciones que tienen los órganos del Estado, que eso hace a la organización. Cuando hablamos de gestión, hablamos de acción de administrar la cosa pública, y ahí estudiaremos todo lo que tiene que ver con el presupuesto, las contrataciones públicas, las variaciones patrimoniales que surgen en el Estado, el manejo de los fondos públicos a través de la tesorería, los registros contables que se realizan a través del sistema de contabilidad. Y por último, la parte de control está vinculado precisamente a la comparación entre lo planificado y lo ejecutado. Cuando hablamos de administración pública, un poco para que ustedes puedan entender por qué se llama administración y contabilidad pública, cuando hablamos de administración pública vamos a ver que administración pública es aquella función del Estado que consiste en la aplicación de un proceso de administrar, donde ese proceso incluye 4 conceptos fundamentales, que son el planificar, organizar, dirigir y controlar precisamente a la hacienda pública, con el fin fundamental de satisfacer las necesidades colectivas,
y el logro de los fines del Estado, dentro de un orden jurídico establecido, porque siempre hay que tener presente, ¿no es cierto?, que el Estado funciona en un Estado de derecho, como se lo denomina, y que esto implica un orden jurídico preestablecido, cuya norma fundamental es la Constitución, y luego le siguen todas las leyes, decretos y resoluciones que conforman ese plexo normativo jurídico que rige el orden y la vida, no solamente del Estado, sino también de la comunidad toda. El proceso administrativo, cuando hablamos de organizar, hablamos de establecer fundamentalmente las tareas que se van a llevar adelante. Cuando hablamos de dirigir, es de alguna manera guiar un orden de actividades hacia un fin determinado. Cuando hablamos de organizar, de planificar, que me había olvidado el concepto, estamos hablando de elegir objetivos de la organización. Organizar es establecer las tareas, dirigir es guiar un orden de actividades, y controlar es medir el desempeño precisamente de lo ajustado, de lo ejecutado, comparando con las metas y los objetivos. La administración pública nos permite, de alguna manera, establecer la relación de mediación que hay entre el Estado y la sociedad. Esa relación de mediación lo fija precisamente la administración pública en su función de organizar, dirigir, de planificar, de organizar, dirigir y controlar las tareas que se desarrollan en la hacienda pública o en la administración pública. En este sentido, la administración pública podemos decir que tiene dos conceptos, de alguna manera, mencionados por la doctrina. La doctrina jurídica en general, la menciona la administración pública como la estructura administrativa del Estado, en una suerte de equiparación al concepto de hacienda pública, que precisamente cuando veamos hacienda pública vamos a ver que ese es el concepto de la hacienda, es decir, la estructura administrativa que el Estado tiene para poder llevar adelante la consecución de sus fines. Pero la doctrina contable tiene otro concepto de la administración pública y la menciona como una función, la función de administrar. En muchas ocasiones vamos a ver que prevalece mucho el concepto de la doctrina jurídica, porque inclusive cuando a ustedes les consultan dónde trabajan, ustedes siempre dicen, los que trabajan en el sector público van a decir, trabajan en la administración pública, precisamente analizar esa administración como una estructura administrativa. Pero en general, en la doctrina contable, priorizamos a la administración como una función, la función de administrar, que comprende ese proceso que hablábamos hace un rato, de planificar, organizar, dirigir y controlar. En este caso, la cosa pública, es decir, el patrimonio, los fondos del Estado, que inclusive se planifican a través del presupuesto. En la organización de la hacienda pública vamos a estudiar los conceptos de Estado, de administración pública, de contabilidad pública, de sector público, de hacienda pública y de presupuesto. Todas esas funciones y todos los conceptos vinculados a estos 6 elementos que presentamos allí tienen que ver con la organización de la hacienda pública. El Estado como el ente que contiene absolutamente todos los conceptos, funciones, actividades y tareas que vamos a estudiar precisamente en la materia, porque contiene todo lo que tiene que ver con lo público. El Estado es la creación del hombre precisamente como una organización social destinada fundamentalmente a servir a la comunidad, a brindar
la tarea necesaria para desarrollar el bien común. El concepto de administración pública lo vimos, ¿no es cierto?, que podemos asignarle complementariamente dos visiones, una jurídica y otra contable, como estructura administrativa del Estado y como la función de administrar, como decíamos hace un rato. Pero prevalece mucho dentro de la doctrina jurídica el concepto de administración pública. El concepto de sector público, por otra parte, proviene de la economía, y vamos a ver que el sector público es una parte precisamente de los sectores económicos que componen la comunidad, donde está el sector público, está el sector privado, y está el tercer sector, el de las organizaciones no gubernamentales, precisamente, y sin fines de lucro. Luego está el concepto de hacienda pública, que proviene, sí, de la contabilidad pública, y lo desarrollamos a partir del estudio de la misma contabilidad general, precisamente donde la hacienda, fundamentalmente, para entenderla de mejor forma, podemos decir que los entes que son creados para el logro de un fin determinado, que está compuesto por una persona colectiva, por una persona jurídica, que puede ser pública o puede ser privada, desarrolla actividades. Esas actividades están encaminadas hacia un fin, y esas actividades se denominan acción administrativa. Cuando esa acción administrativa está orientada fundamentalmente a la obtención y al empleo de medios de carácter económico, estamos en presencia de una hacienda. En general, para el sector privado. Y cuando esos medios económicos que se utilizan pertenecen al pueblo o pertenecen al Estado, estamos en presencia de una hacienda pública. La hacienda pública, vamos a ver en la clase siguiente, que forma parte del Estado, está contemplada dentro del Estado, no al revés. El Estado la contempla, la hacienda pública, porque el Estado tiene primordialmente dos funciones claramente diferenciadas. Una, la función política, que está destinada precisamente a orientar los distintos objetivos que el Estado puede perseguir para la satisfacción de necesidades, y cuya visión tiene que ver, ¿no es cierto?, con la ideología o la metodología o la operatividad del gobierno de turno. Y está por otra parte la parte administrativa, la estructura administrativa que el Estado utiliza para poder llevar adelante la satisfacción de las necesidades comunes. Y esa estructura administrativa es lo que comprende la hacienda pública, precisamente. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. Después está el concepto de contabilidad pública, que ya lo mencionamos, que estudia la organización, la gestión y el control de la hacienda pública. Y está el concepto de presupuesto como institución dentro de la organización, porque el presupuesto lo vamos a estudiar como institución y lo vamos a estudiar como un sistema de administración financiera gubernamental. Pero el presupuesto primordialmente y en primer lugar es una institución que fija de alguna manera esa tarea de planificar la administración pública, estableciendo preventiva y limitativamente los recursos y gastos con los que se va a afrontar precisamente el cumplimiento de los fines y objetivos que el Estado tiene. Esa es la razón fundamental de la existencia del presupuesto, y que nace dentro de un régimen jurídico republicano, de un régimen de gobierno republicano, perdón, donde se supone que los bienes del Estado pertenecen al pueblo,
que el Estado utiliza para su gobierno a 3 poderes o 3 órganos, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y ese presupuesto precisamente, o sea, los fondos con los que se va a llevar adelante el proceso de satisfacción de necesidades públicas, se divide en 2 grandes conceptos: los recursos que se extraen de la comunidad, de los ciudadanos que pertenecen a ese Estado a través de impuestos, tasas y contribuciones, y los gastos, que justamente son aquellas actividades tendientes a buscar la satisfacción de las necesidades comunes por parte de quienes gobiernan hacia la comunidad toda o hacia el conjunto de los ciudadanos que integran precisamente ese Estado. Esto comprende esta primera parte de la materia que se denomina organización de la hacienda pública, y que la vamos a estudiar en los primeros capítulos en este curso. La segunda parte de la materia tiene que ver con la gestión. Y allí, en la gestión, ¿se ve bien la filmina, Rosarito? Sí, se ve perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Lo que tiene que ver con la gestión está vinculado fundamentalmente a la significación de los elementos integrantes del presupuesto, con la ejecución, con la evaluación del funcionamiento del presupuesto, del movimiento de ingreso y egreso de los fondos públicos que se realizan a través de la Tesorería General, de la recopilación de datos, evaluación, registración y exposición contable a través del sistema de contabilidad, del régimen de contratación y la incidencia de los contratos para adquirir los insumos necesarios justamente a fin de poder producir los bienes y servicios que el Estado le brinda a la comunidad, que se hacen a través del sistema de contrataciones, y de las variaciones patrimoniales en la situación de la deuda pública y de la custodia, fundamentalmente, de todos los bienes que pertenecen al Estado y que corresponde al sistema de administración de bienes. En definitiva, cuando estudiemos gestión, vamos a estudiar todos los sistemas de administración financieras a través de este modelo nuevo, normativo, que se estableció en la Nación hace unos años atrás y que ahora también se va a llevar adelante en la provincia, donde todavía seguimos con una ley, con una vieja ley de contabilidad en el modelo anterior al cambio normativo que se hizo en la Nación, que se instaló en lugar de una ley de contabilidad, una ley de administración financiera, que contempla precisamente a todos los sistemas de administración financiera en disidencia con la ley de contabilidad, que tan solo analiza el de contabilidad y el de tesorería. En general, y parte de lo que es la administración de bienes y también de lo del presupuesto, pero no analizado con un enfoque sistémico, sino con el viejo concepto de compartimento estanco de cada una de las funciones administrativas que el Estado desarrolla en ese sentido, y con una visión además ya superada por el tiempo y fundamentalmente por todo el avance y desarrollo de los medios de comunicación, de los sistemas informáticos y de las técnicas y procedimientos propiamente dichos que se han empezado a incorporar en la administración pública. Veo que ya rápidamente todos aquellos que se habían conectado en forma personal, ahora me vuelven a poner las fotos. A ver, por favor, si se vuelven a conectar de nuevo todos de forma particular. Hasta acá, ¿qué consulta tienen para mencionar? ¿Qué dudas?
Parece que entendieron todo. Sí, o no escucharon nada o no entendieron. Bueno, veo que se ha disminuido Profesor, significativamente el número de concurrentes sí. a 268, 266 alumnos hay en este momento. Sí. Hay una pregunta, ¿cómo se define lo que es la administración pública? ¿Cómo se define la administración pública? Claro, creo que se refiere a qué es la administración pública. La administración pública, dijimos, acá está el concepto, ¿sí? En esta placa. Pero dijimos que tiene dos visiones, una jurídica y una contable. Esta es la visión contable, como una función del Estado que consiste en la aplicación de un proceso de administración que incluye 4 elementos: planificar, organizar, dirigir y controlar a la hacienda pública con el fin de satisfacer necesidades colectivas. Dijimos en ese sentido que planificar es elegir objetivos, organizar es establecer las tareas para llevar adelante la obtención de esos objetivos, dirigir es guiar un orden de actividades hacia ese fin determinado, y controlar es medir el desempeño de lo ejecutado comparándolo con las metas establecidas. Este concepto contable, pero hay un concepto jurídico también que la asimila al concepto de administración pública con el de hacienda pública como la estructura administrativa del Estado. ¿Sí? Por eso es que quizás ese concepto vulgarmente es más conocido, y esa es la razón por la cual cuando yo daba el ejemplo, se pregunta, ¿dónde trabajas? Te dicen, el que es empleado público, te dicen la administración pública. Y ahí no te está contestando con este concepto de que la administración es una función, sino te está contestando como que la administración es una estructura donde él trabaja precisamente. No sé si se entiende el ejemplo que estoy dando. Sí, perfecto. ¿Hay Muchas alguna gracias. otra No, no hay pregunta? otra duda. Bueno. Veo que entran y salen en forma permanente, ¿no? Esto, bueno. No sé si será por el internet de algunos o porque algunos que no pudieron entrar están volviendo a ingresar y ahora sí hay lugar. Bueno. Sí, hay lugar, ya estamos en 269. Bueno, la tercera parte de la materia que vamos a estudiar está Contador, vinculada. Sí, antes de que avance, le consultan cuál es la ley de administración financiera y la ley de contrataciones de la provincia. bueno, ya vamos a llegar a ese punto. Ya vamos a llegar a la normativa jurídica. La hemos mencionado simplemente para dar respuesta a algunas consultas que se hicieron, pero bueno, ya la vamos a mencionar. Contador, Termino. Sí. y también preguntaron si cuando hablamos del sector público también se refiere a lo que es el sector privado. Claro, ya vamos a ver también más adelante lo que es sector público, precisamente, donde el sector público es como bien lo dice su nombre, sector es una parte de la economía. Por eso digo que es un concepto que tiene que ver con la economía, viene de la economía. El sector público es una parte, la otra parte es el sector privado, y hay una tercera integrante que es el sector de organizaciones no gubernamentales, que se llama de las ONG, o de aquellas que no cumplen funciones que no tienen el propósito de lucro como el sector privado. La característica del sector público es que trata como fin último el bien común. El sector privado, el propósito de lucro. Las organizaciones no gubernamentales no tienen el propósito de lucro, ese tercer sector, sino que están organizadas y trabajan precisamente, cumplen actividades para desarrollar tareas
también con fines públicos, pero desde la órbita privada. Y por eso se llaman las famosas ONG, que hoy han adquirido una gran relevancia periodística sobre todo, ¿no? ¿Algo más? No, no hay más consultas, puedes seguir. Bueno, en la tercera parte entonces de la materia tenemos lo que se denomina control público. El control ya dijimos que es la comparación entre lo planificado y lo ejecutado. En nuestra materia, Administración y Contabilidad Pública, el control tiene un protagonismo bastante significativo e importante. ¿Por qué? Porque el control público tiene mucha más importancia que el control en el área privada. Y la razón que explica esto es simplemente que hay que recordar de que el Estado maneja fondos públicos, fondos que son, por su nombre, como su nombre lo indica, fondos que son del pueblo, y que por lo tanto requieren de un tratamiento de contralor mucho más significativo que una parte privada, porque a un empresario, dueño de una empresa, tiene todo el derecho de usar los fondos de su empresa para los fines que él estime conveniente. De última, la plata o el capital o el patrimonio es de él, y él decide. En el caso de los fondos públicos no es así. Quienes nos gobiernan se deben, y con total obligación, en función de lo que la Constitución y las normas legales lo establecen, a rendirle cuenta a los ciudadanos que forman parte del Estado. Esto es lo que por ahí se olvidan quienes nos gobiernan y creen que los fondos son de ellos y manejan los fondos públicos como si fueran fondos privados. Pero creo que nosotros, en la medida en que tomemos conciencia de esta situación, empecemos a controlarlo desde la ciudadanía, no solamente a través de los órganos del Estado, porque en muchas ocasiones eso no funciona adecuadamente, hay que reconocerlo. Los ciudadanos somos los que tenemos que exigir precisamente que nos rindan cuenta de los fondos públicos. Y todo ese proceso de control, que ya lo vamos a estudiar, es mucho más complejo que lo que funciona en el sector privado, es lo que se denomina control público o teoría del control público en el Estado. Y ahí vamos a estudiar las corrientes doctrinarias, el control institucional, el control de la hacienda pública, los órganos de control actualmente vigentes y todo el universo de control que se efectúa por parte de esos órganos de control. Esto sería la tercera parte de la materia. Y hay una cuarta, un capítulo final, donde presentamos de alguna manera una visión muy particular sobre lo que son los municipios en la provincia de Salta. Y esto viene a colación también de alguna forma porque los municipios se han convertido, ¿no es cierto?, en entes que incorporan muchísimos profesionales en ciencia económica. Recordemos que en la provincia hay 61 municipios y casi todos están en este momento al menos con un profesional en ciencia económica trabajando en su organización. Y hay otros municipios como los de la capital o como los más grandes, Tartagal, Lorán, Rosario de la Frontera, Metán, que tienen mucho más de un contador o de un licenciado en administración, o sea, de un profesional en ciencia económica. Y esa es la razón por la cual estudiamos la particularidad que tienen los municipios, sobre todo en las cuestiones normativas, y también lo que se ha dado en llamar el tema de la autonomía municipal, porque esto es un concepto incorporado recientemente al estudio de la doctrina, dado que se produjo su advenimiento, digamos, a partir de la reforma constitucional del 94 en la Nación y del 98, de 1998 en la provincia de Salta, que garantizan la autonomía y dieron el concepto fundamentalmente de autonomía. Garantizaron la autonomía para los municipios de la provincia de Salta. Entonces, también estudiamos la organización administrativa y el control que los municipios tienen en nuestra provincia. Ese es
entonces el contenido de las 4 patas, si se quiere, tiene nuestra materia en Administración y Contabilidad Pública. Ahora bien, el primer capítulo que tenemos es el de Contabilidad Pública, precisamente, para lo cual la cátedra ha editado un apunte que se llama Documento de Cátedra número 1, la contabilidad pública, que lo vamos a subir a la página Moodle, donde ustedes tienen allí todos los elementos para estudiar este capítulo en particular. Acá vamos a hacer un breve resumen, donde vamos a comenzar diciendo que un concepto de contabilidad, de los tantos que existen, de los tantos que se han mencionado, que yo les traigo acá, y que tiene que ver con el concepto de contabilidad pública, porque el concepto de contabilidad pública en nuestro país está muy vinculado a la doctrina italiana. La doctrina italiana considera la contabilidad fundamentalmente como una ciencia, a diferencia de la doctrina anglosajona, que la considera una técnica o una disciplina, como mucho. Ustedes saben que hay todo un proceso que tuvo la contabilidad a lo largo de su historia, donde en algunos casos la consideraron como un arte, en otros casos la consideraron como una técnica, en otros como una disciplina, y hay hoy quienes ya la empiezan a considerar como una disciplina en camino de ser ciencia, o algunos como este italiano, Pietro Nida, famoso contable italiano, que la denomina una ciencia que estudia la vida económica, la organización y gestión de la hacienda, y precisamente los fenómenos por los cuales se manifiesta dicha vida. ¿Por qué los italianos fundamentalmente la consideran una ciencia? Porque entienden que la contabilidad, como bien lo define como bien lo menciona esta definición, ¿no es cierto? Estudia la vida económica completa de la hacienda. Entonces, no está limitado tan solo a ser un sistema de información como la ven la doctrina anglosajona, sino que estudia mucho más, estudia toda la organización y toda la gestión de una hacienda. Y ese es el concepto que nosotros damos de la contabilidad pública, y esa es la razón por la cual nosotros mencionamos, fundamentalmente desde mi posición, de que al considerar la influencia muy significativa que la doctrina italiana tiene sobre nuestra doctrina, sobre nuestro estudio de la contabilidad pública, es que la asimilo, al menos si no es una ciencia, a una disciplina en camino de ser ciencia. Ya dijimos... Ahora hay una consulta. Sí. Respecto de los municipios, en la parte de autonomía municipal, si tiene el mismo concepto que en derecho tributario, la facultad de los municipios de ser un sujeto con poder originario, en este caso de administrarse a sí mismos. Sí, sí, ya lo vamos a ver cuando analicemos el tema, que va a ser en el último capítulo de la materia. Sí, sí, sí. Sí, sí, está absolutamente ligado al concepto que se da en tributario, sí. ¿Algo más? No, nada más. Bueno, en cambio la contabilidad gubernamental, a diferencia de la contabilidad pública, podemos considerarla como una parte de la contabilidad, precisamente, general, como la estudian ustedes, y que ahí sí es un conjunto de criterios técnicos tomados de la contabilidad y orientados a tener información de operaciones contables del Estado, recopilando, evaluando, procesando, exponiendo los hechos económicos que afecten o pueden llegar a afectar el patrimonio de los entes públicos. O sea, la contabilidad gubernamental sí está considerada con ese concepto general que ustedes tienen de la contabilidad general como un sistema de información
¿no es cierto?, que recopila, evalúa, procesa y expone los hechos económicos que afectan, en este caso, al patrimonio de los entes públicos, en el caso de la contabilidad general, al patrimonio de los entes privados. Esa es la razón por la cual entonces vamos a ver la diferencia que hay entre contabilidad pública y contabilidad gubernamental, y la contabilidad pública es mucho más amplia, como verán, que la contabilidad gubernamental. La contabilidad pública comprende a la contabilidad gubernamental o del Estado, no al revés, y ya vamos a ver que inclusive dentro de los sistemas dentro de lo que es la parte de gestión y dentro de los sistemas de administración financiera, vamos a estudiar el sistema de contabilidad gubernamental, que es lo más parecido que nuestra materia tiene a las contabilidades generales, porque allí van a tener que registrar asientos contables, todo el proceso que ustedes conocen de la contabilidad lo van a ver en el sistema de contabilidad gubernamental, que es uno de los sistemas de administración financiera. Pero como verán, todo esto está contemplado dentro de la gestión, pero el concepto de contabilidad pública incluye la organización, la gestión y además el control. ¿Se entiende esta diferencia? Parece que sí, porque no hicieron ninguna consulta. Bueno. Perdón. El contenido de la contabilidad pública, el profesor Achabayán, ya vamos a ver una de las bibliografías más utilizadas por la cátedra, ya vamos a mencionar dónde lo pueden inclusive Contador, escribir, sí. una alumna le pide si por favor podría dar un ejemplo de la diferencia entre contabilidad pública y contabilidad gubernamental para que le quede más claro. No hay ejemplos, acá no, son conceptos. El concepto de contabilidad pública estudia la organización, la gestión y el control de la hacienda pública. La contabilidad gubernamental, por el contrario, es uno de los sistemas de gestión. A ver si se entiende. Organización, gestión y control. Dentro de la gestión, uno de esos sistemas de gestión es el de contabilidad gubernamental. ¿Está más claro ahora? En definitiva, sí. Porque yo con la contabilidad pública estudio la organización. Vamos a estudiar, como dije, el concepto de hacienda pública, vamos a ver cómo está organizado el Estado. Con los prácticos que comienzan el jueves van a ver toda la organización del Estado, cómo funciona el Estado. La organización del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, qué lo componen, cuáles son los órganos que integran, todo eso va a estar vinculado a la organización de la hacienda pública. Después vamos a estudiar la gestión, y en la gestión vamos a estudiar tesorería, presupuesto, la administración de bienes patrimoniales, contrataciones, ¿sí?, crédito público, y además el sistema de contabilidad, que eso es la contabilidad gubernamental. Como verán, una parte de lo que es la gestión, y la gestión a su vez es una parte de lo que es la contabilidad pública. ¿Se entiende? Sí, ahora quedó más claro. O sea que puede haber conceptos, digamos, que estén incluidos dentro de la contabilidad pública, pero que no formen parte de la contabilidad gubernamental. Lo que pasa es que quizás a ustedes les cueste entender el tema de que la vienen estudiando la contabilidad como un sistema de información. En introducción, en contabilidad 1, contabilidad 2, contabilidad 3, todos van a ver que son el sistema de información de una empresa. No estudian la organización de la empresa, esa la ven por otra parte, ni tampoco estudian el control de la empresa, porque eso lo ven con auditoría sobre el final de la carrera. Acá, en cambio, la contabilidad pública comprende todo lo que hace a la organización del sector público, o de la administración pública, o de la hacienda pública, y todo lo que hace a la gestión,
que incluye inclusive la gestión, ya lo dijimos, comprende todos los sistemas de administración financiera. Vamos a estudiar 6 en particular, pero son más todavía los sistemas de administración financiera. Vamos a estudiar el sistema de presupuesto, el sistema de contabilidad, el sistema de tesorería, el sistema de crédito público, el sistema de contratación, el de administración de bienes. Eso lo vamos a estudiar porque forma parte del núcleo fundamental de los sistemas de administración financiera. Ahí está la contabilidad gubernamental o el sistema de información contable que ustedes vienen estudiando. Ahí van a encontrar la similitud, pero todo lo demás, vamos a ver cosas de organización, de administración y sobre el final de control que ustedes lo ven en la materia de auditoría. Sí, sí, quedó mucho más claro. Bueno. El contenido de la contabilidad pública, por ende, tiene 4 partes. Lo que es la contabilidad preventiva, lo que es la contabilidad ejecutiva financiera, lo que es la contabilidad ejecutiva patrimonial y lo que es la contabilidad crítica. En lo que hace a la preventiva, en lo que hace a la contabilidad preventiva, vamos a ocuparnos de todo lo que es la evaluación preventiva y limitativa que se hace previo a la ejecución por parte del Estado de la aplicación de sus fondos. Y eso se realiza a través del presupuesto. De allí la importancia que tiene el presupuesto. Como evaluación preventiva y limitativa de los fondos que se van a utilizar precisamente para satisfacer las necesidades públicas. En lo que hace a la contabilidad ejecutiva financiera, vamos a estudiar todo lo que hace a la ejecución del presupuesto, viendo todas las etapas de la ejecución presupuestaria y el manejo de fondos por parte de las tesorerías. En lo que hace a la contabilidad ejecutiva patrimonial, vamos a ver todo lo que es la administración del patrimonio del Estado, de los bienes que pertenecen al Estado. Lo que hace, por último, la contabilidad crítica tiene que ver con el control, a la teoría del control de los entes públicos, que fundamentalmente comprende el control de las operaciones y también la aplicación de la responsabilidad a los funcionarios públicos, que forma parte de esa teoría del control que también la vamos a estudiar. ¿Por qué la importancia de la contabilidad pública? Es fundamental el conocimiento de la contabilidad pública, y no es porque sea la materia que nosotros dictamos, que yo la quiera reivindicar como una de las materias más importantes de la carrera. De hecho, creo que lo es. Pero además de ser una de las materias más importantes de la carrera, es muy significativo e importante que todos los ciudadanos conozcan de esta materia, de saber cómo funciona el Estado, cómo maneja los fondos públicos, cómo se aplican esos fondos, cómo se controlan esos fondos, y que le permitan a los ciudadanos, como decíamos hace un rato, tener una visión un poco más general y de contralor hacia sus gobernantes. Si todos los ciudadanos pudieran adquirir conocimientos que nosotros les vamos a brindar en el curso a lo largo de todo este cuatrimestre de contabilidad pública, vaya si sería importante. Yo creo que las sociedades más desarrolladas precisamente lo son porque los ciudadanos conocen lo que es un presupuesto público, conocen cómo es el manejo de la tesorería y de los fondos públicos, conocen cuáles son los principios fundamentales con los cuales el Estado debe realizar las contrataciones y controlan que así que esos principios se cumplan. Conoce además cómo tiene que resguardar y preservar los bienes del Estado, los bienes patrimoniales que el Estado tiene. Y bueno, todo esto tiene que ver con la contabilidad pública precisamente.
Recordemos que en su desarrollo histórico, la contabilidad pública surgió allá con la revolución. Todos le dan, digamos, el inicio al desarrollo histórico de la contabilidad pública a través de la famosa Revolución Inglesa de 1688, cuando se crea precisamente la institución del presupuesto y se establece la figura de fijar cuáles van a ser los recursos que el Estado va a recaudar con los tributos, impuestos, tasas y contribuciones, y cómo va a ser la aplicación de esos fondos a través de los gastos, fijando preventivamente, ¿no es cierto?, lo que desde allí se denomina presupuesto, fijando lo que van a ser los recursos y lo que van a ser los gastos, y que esos recursos y gastos no sean aprobados tan solo por quien administra, sino también por un cuerpo colegiado de personas a las que los ingleses denominaron parlamento, que son los primeros parlamentos que surgieron en el mundo. Luego, con la Revolución Francesa y la creación de la figura de la institución de la República como mecanismo de gobierno, y se fijan los tres poderes, y se establece además que los fondos pertenecen al pueblo y ya no son del monarca, se hace la división de la hacienda del monarca de la hacienda pública, precisamente ahí nace la hacienda pública, porque antes todos los bienes, ustedes saben, pertenecían a los monarcas, todos los bienes de dominio del Estado, donde era el monarca el soberano absoluto de todo, ¿no es cierto?, pertenecía a ese monarca. Por la hacienda pública, el soberano pasa a ser el pueblo, no hay ya una institución superlativa como existía en la monarquía, y el pueblo, por ende, se organiza en esa distribución del poder, como lo menciona el régimen republicano, a través de los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Esto en cuanto a su desarrollo histórico. Y en la situación actual, podemos decir que la contabilidad pública ha tenido en los últimos años un importante desarrollo. Fundamentalmente, a partir de los últimos años del siglo pasado, del siglo XX, y en lo que va, en los 20 años que va del siglo XXI, porque se han incorporado muchas técnicas y procedimientos del sector privado al sector público, se lo ha desarrollado convenientemente a esas técnicas y procedimientos que han posibilitado, por otra parte, ¿no es cierto?, un cambio fundamental de las normas jurídicas que regulan y reglamentan el funcionamiento de la administración del Estado. De allí entonces que podemos decir que en estos últimos años hubo cambios muy significativos en lo que hace a la contabilidad pública. Estamos hablando a nivel internacional y de las cuales obviamente la Argentina no se puede obviar ni evitar hacer esos cambios porque también se han producido precisamente. Y ahora vamos a la normativa básica que tiene la materia nuestra a nivel nacional. Y empezamos con los pedidos de mi parte para la lectura de ustedes. Constitución Nacional. De allí la importancia que ustedes tengan aprobado derecho constitucional, porque la Constitución Nacional yo necesito que ustedes la hayan leído y la conozcan. Fundamentalmente, a lo que a nosotros nos importa es la segunda parte, todo lo que tiene que ver con el régimen de gobierno, con las funciones que tienen cada uno de los poderes, con las atribuciones que tienen cada uno de los poderes, porque buena parte de esas atribuciones que tiene el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo fundamentalmente, están vinculadas precisamente a la hacienda pública y al manejo de los fondos públicos. La Ley de Administración Nacional, la Ley de Administración Financiera Nacional era 24.156. Esa está subida en la plataforma Moodle y obviamente va a ser un tema permanente de consulta por parte de ustedes. En esa ley se van a estudiar todos los sistemas de administración financiera pública, o sea, cuando empecemos a estudiar gestión
esa ley la tienen que conocer en su plenitud. Porque buena parte de la estructura del contenido de los capítulos de la materia están vinculadas al régimen normativo que establece la 2456. Después está el régimen nacional de contrataciones, que lo rige el Decreto Nacional 1023/01. Hay una Ley Nacional de Obras Públicas, la 13064, y hay un Decreto Nacional, el 1382/12, que rige la administración de bienes del Estado. Ese, digamos, es el compendio normativo más significativo y fundamental a nivel nacional. Alguien que preguntaba hace un rato cuáles eran las leyes, bueno, estas son, a nivel nacional. Luego están a nivel provincial. Que son la Constitución Provincial, la Ley de Contabilidad de la provincia de Salta, que también lo van a encontrar en la plataforma Moodle, la Ley de Contrataciones de la provincia, que se modificó en el año 2019, que es la 8072, y la Ley de Control No Jurisdiccional de la provincia de Salta, que cambió el sistema de control, que es la 7103. También es una normativa básica, cuya lectura lo vamos a solicitar, ya sea en los controles de lectura, ya sea en los parciales, o también, por qué no decirlo, en los exámenes finales. Y por último, el régimen municipal, cuya normativa básica está vinculado a la Constitución Provincial. En el caso de la capital, la Constitución, la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Salta, Ley 6534, la Ley de Contabilidad de la provincia de Salta, la Ley de Contrataciones de la provincia, que también se aplica en los municipios, la Ley de Control No Jurisdiccional, que también se aplica en los municipios, y por último la Ley de Municipalidades, también modificada hace un par de años atrás, la nueva es la número 8126. Esta normativa va a ser subida a toda la página Moodle y ahí la van a tener disponible para que hagan la lectura del mismo. Y todo lo que hemos visto y hemos hablado, precisamente, eran de cuestiones públicas, ¿verdad? Por lo tanto, y dijimos en algún momento de la charla, de que el Estado es el contenedor de todos los conceptos que nosotros de alguna forma estamos mencionando. Entonces, vamos a hacer un breve repaso del concepto de Estado, que es la organización más compleja del modo de convivencia humana, que surge como consecuencia de la evolución del hombre como ser social. Ustedes saben que originalmente y en la antigüedad, el hombre se fue organizando primero a través de familias, después a través de las denominadas fratrias, que eran conjuntos de familias. De allí viene ese fratria, el origen de la palabra fraternidad. Después de las fratrias vinieron las tribus, que ya eran un conjunto de familias, pero mucho más grande, más importante. Y por último, las ciudades. Las ciudades que tuvieron su apogeo, digamos, como principal organización social del hombre en la antigüedad. Ustedes cuando estudian la historia antigua, van a escuchar siempre mencionar ciudades. La ciudad de Roma, Esparta, Atenas, Alejandría. Siempre van a escuchar de ciudades, no van a escuchar estados. ¿Por qué? Porque el Estado recién comienza a desarrollarse, como hoy lo conocemos, en la Edad Moderna. Es decir, a partir del siglo XVII aproximadamente, donde lo empezamos a conocer como hoy lo conocemos, ya como un conjunto de ciudades, como un territorio más amplio, y con una organización que en principio estaba establecido a partir de monarquías, ¿verdad? De un régimen de monarquías, y que luego se instituyeron lo que se conocen hoy como las repúblicas. La forma de gobierno más generalizada que hay en el mundo actualmente.
el Estado ya es un territorio que comprende varias provincias o distritos, como lo llaman en otros lugares, o estados, como lo llaman también en Brasil o en Estados Unidos, y esos estados además como un conjunto de ciudades, ¿sí?, que comprenden esos estados provinciales. Y lo que menciona al final es que nace como una construcción de la sociedad que la integra. O sea, el Estado no nace por alguien que divinamente establece con una varita o con una disposición normativa, se va a crear el Estado. No, nace como una construcción de la sociedad que lo integra. A nuestro país le costó muchísimo integrarlo al Estado, formarlo al Estado. Recuerden que todos los territorios que hoy comprende la Argentina se independizaron del gobierno español, del régimen colonial del gobierno español en 1810, y tardaron hasta 1853 en poder organizarse como un Estado, con muchos años de anarquía, con muchos años de guerra, de muertes, de peleas entre conciudadanos, entre unitarios y federales, que fueron el origen de lo que hoy conocemos como la grieta. Siempre tuvimos dos bandos, siempre en este país hubo dos bandos, no es de ahora, siempre hubo dos bandos. Y en esa época eran los unitarios federales, hasta que se pudo construir ese Estado a partir de 1853 con la organización nacional que dio lugar a lo que hoy conocemos como la República Argentina, y que hasta ese momento se denominaba Provincias Unidas del Río de la Plata. Contador, Sí, ¿y la forma de gobierno que adopta la República Argentina influye en algo en la contabilidad pública o no existiría alguna relación? tiene que ver porque la contabilidad pública se desarrolla fundamentalmente en un régimen republicano. Es decir, todo lo que estudiamos, todas las instituciones que nosotros estudiamos en contabilidad pública, mencionamos algunas como el presupuesto, como el régimen de contrataciones, como el régimen de control, todas funcionan en un régimen republicano. Y acordémonos que la organización estatal en 1853 se dio como una república, como la República Argentina. Ya vamos a ver la vinculación que hay entre los poderes precisamente para el establecimiento de cada una de las instituciones. Ustedes se preguntarán cuál es el concepto de instituciones. Pues el concepto de instituciones es fundamentalmente las reglas de juego que se establecen en una norma constitucional. Esas son las constituciones. Bueno, entonces algunos de los conceptos de Estado, que ahí le dejo también, perdón, un concepto que lo da la doctrina jurídica como un conjunto organizado de hombres que extiende su poder sobre un territorio determinado y reconocido, y desde ellos se desprenden los elementos constitutivos esenciales del Estado, que son dos: el pueblo y el territorio, y uno de carácter interno, que es el poder ordenador o imperio. Los elementos de ese Estado, que en definitiva son la población o el elemento humano, el territorio, el elemento geográfico, y el poder y el gobierno. Y por último, en lo que tiene que ver en este repaso de conceptos de Estado, que ustedes seguramente lo ven en los derechos, en derecho constitucional, están las funciones del Estado, las funciones generales, que es la legislativa, ejecutiva y judiciales, que son los tres órganos que en definitiva establecen los tres poderes del régimen republicano. Y por supuesto también hay funciones técnicas y de gestión que tienden a satisfacer las necesidades, y donde hay funciones de interés nacional, funciones económicas y funciones sociales.
nosotros vamos a estudiar primordialmente las funciones económicas que dentro de esas técnicas o de gestión. Pero además del Estado hay otro componente dentro de la sociedad, dentro de un país, y es la sociedad civil. La sociedad civil, entendida como un conjunto de relaciones no reguladas por el Estado, y que es el lugar donde surgen y se desarrollan todos los conflictos económicos, sociales, ideológicos, religiosos, que las instituciones estatales tienen la misión de resolver mediándolos, previniéndolos o reprimiéndolos. Todos los conflictos que se originan precisamente en el seno de la sociedad civil. Y esa relación del Estado con la sociedad civil es lo que comúnmente se estudia, ¿no es cierto? Eso lo van a ver en la próxima clase en Hacienda Pública, donde podemos ver los distintos modelos de Estado, precisamente, que surgen de esa relación de la sociedad civil. Cuanto más importante es el tamaño del sector público, menos importante el tamaño del sector privado, obviamente, o al revés, ¿sí? Y allí surgen los componentes ideológicos que dan marco a esas distintas enfoques o maneras de ver la relación entre el Estado y la sociedad civil. La sociedad civil fundamentalmente comprende distintos grupos sociales, movimientos sociales, asociaciones de diferentes actividades, organizaciones que representan a diferentes sectores, grupos de interés, movimientos de grupos étnicos, movimientos de liberación de la mujer, hoy tan en boga, digamos, y los movimientos juveniles, ¿sí? Todo eso comprende la sociedad civil. Cuando hablamos de grupos sociales, hablamos de todo tipo de organizaciones sociales o de movimientos sociales, asociaciones que cumplen diferentes actividades y responden a diferentes sectores. Eso con respecto a la sociedad civil. Y esa sociedad civil tiene necesidades públicas. Esas necesidades públicas son aquellas necesidades que tienden fundamentalmente a satisfacer las necesidades colectivas y que desarrolla el Estado dando cumplimiento a sus funciones, representando la razón de la existencia del Estado, por cuanto los individuos por sí mismos no podrían satisfacerlo. Esas necesidades públicas de alguna manera orientan al Estado para que desarrolle, ¿no es cierto?, el conjunto de servicios públicos que le va a prestar a la comunidad para satisfacer las necesidades, y las cuales las podemos distinguir en servicios esenciales o básicos y los no esenciales, y los servicios que no son esenciales, que son lo que desarrolla el Estado precisamente para satisfacer lo que mencionábamos recién como necesidades públicas que surgen del seno de la comunidad, ¿sí? La comunidad es la que orienta de alguna manera, a partir del establecimiento de cuáles son sus necesidades, a lo que el Estado debe instrumentar para satisfacerlo a través de lo que se denominan los servicios públicos. No sé si se entiende bien la relación que hay entre el Estado y la sociedad a partir de las necesidades públicas y de los servicios públicos. No sé si hay alguna consulta. Sí, no, se entendió bien porque... No, bueno, acá pidieron si puede repetir, por favor. ¿Qué quiere que repita? Bueno, está el Estado y está la sociedad civil, ¿sí? No, sí se entiende, es un concepto que da lugar. La sociedad civil, aquí está su conformación, quienes integran la sociedad civil, y esa sociedad civil tiene necesidades públicas, ¿sí? ¿Cuáles son las necesidades públicas? Y bueno, la necesidad es que haya un orden en la sociedad, que haya seguridad, que haya educación, que haya salud, ¿sí?
que en definitiva son las funciones que tiene el Estado. Y la sociedad las reclama a partir de lo que comprende ese concepto de necesidades públicas, ¿sí? Entonces el Estado, para poder satisfacer esas necesidades, crea los servicios públicos, que en algunos casos son esenciales o básicos y en otros son no esenciales. ¿Cuáles son los esenciales y básicos? Todos aquellos que responden a las necesidades primordiales que tiene el ciudadano en una comunidad, a contar con los servicios fundamentales como luz, agua, gas natural, sin duda, que hoy ya también es un servicio esencial, seguridad, educación pública, salud pública, ¿sí? Y lo no esencial es que son otro tipo de servicios que el Estado puede presentar como servicio de asistencia a la comunidad en otros sentidos, de defensa de los intereses de los ciudadanos, ¿sí? Que no son tan esenciales como los que mencionamos en primer lugar. En esa relación del Estado civil con la sociedad civil dijimos que fueron a lo largo de la historia muy cambiantes, se modificaron a través de la mayor o menor expansión del sector público y sector privado, y estuvo influenciado por el contexto histórico, es decir, hay pensamientos políticos que tienden a que haya una presencia mucho más protagónica del Estado, porque se entiende que es lo único que puede de alguna manera menguar las grandes diferencias sociales que hay en la comunidad, y hay quienes que dicen no, hay que dar libertad para que el desarrollo esté a cargo de los sectores privados y no haya mayores controles por parte del Estado. Y esta es la gran lucha ideológica o de discusión política casi permanente en nuestro país y en todos los países del mundo, no solamente en nuestro país. Y esta es la relación que el Estado establece con la sociedad civil. En esa composición de la sociedad, entonces, desde un punto de vista económico, vamos a tenerlo al sector público, al sector privado y a los hogares e instituciones privadas sin fines de lucro. Esto, o denominado también tercer sector, que hoy ya adquirió una preponderancia bastante significativa. Antes, la sociedad, desde un punto de vista económico, lo componían el sector público y privado, nada más. Hoy, los hogares e instituciones privadas evidentemente componen o tienen un contenido mucho más importante que hace 30 o 40 años atrás. Y de ahí entonces surge el concepto del sector público, que es una porción de la economía de un país que tiene por objeto la satisfacción de las necesidades de la sociedad, cuya organización y administración depende fundamentalmente de la política instrumentada por las autoridades de dicha comunidad y a sus decisiones y directivas. Está bajo el control del gobierno y sostenida financieramente por los tributos. Ese es el sector público. A diferencia del sector público, tenemos el sector privado, ¿no es cierto?, que está compuesto por todas las empresas privadas, que se sostiene de acuerdo a los capitales y patrimonios de esas empresas individuales o colectivas que existen en el sector privado, y está esa tercera porción de la economía que dijimos que los no gubernamentales y los hogares e instituciones sin fines de lucro, que en definitiva tienen un sostén privado de la economía también, que en algunos casos pueden llegar a estar subsidiadas por el Estado también, por el sector público. En ese sentido, el universo del sector público argentino es este cuadro que mostramos acá, que está compuesto por el sector público argentino, por el sector público nacional, provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, la CABA, que son 24 jurisdicciones en total, y el sector público municipal, que son más de 1000 municipios en toda la República Argentina. Cada una de esos sectores tiene una organización, como verán, muy similar. La administración nacional
la administración provincial en su caso y la administración municipal en su caso, compuesta por la central y los organismos descentralizados. Allí están los poderes del Estado fundamentalmente. Y luego cada uno también contempla lo que son las empresas públicas y los fondos fiduciarios y o haciendas paraestatales, que esa la van a ver con más detenimiento en las próximas clases precisamente. Las haciendas paraestatales son entidades privadas, pero que cumplen una función pública, ya sea porque hay una concesión del Estado para el cumplimiento de esa función, ya sea porque hay un subsidio del Estado, o porque el Estado le ha delegado esa función concretamente. Eso lo van a ver en las próximas clases. Las diferencias del sector público y privado fundamentalmente están vinculados al principio de legitimidad. El sector público como legitimidad tiene, ¿no es cierto?, todo lo que implica el régimen normativo electoral, que de alguna manera le da legitimidad a quienes gobiernan, a quienes tienen el poder de mando y la administración de un Estado. El sector público tiene además un derecho de coerción que implica la posibilidad de poder cobrarles tributo a todos los ciudadanos en función de sus ingresos, en función de su patrimonio o en función de su consumo, con las tres variantes impositivas que existen, ¿no es cierto? También tasas y contribuciones que están vinculadas a los distintos servicios que el Estado les brinda a esos ciudadanos. El sector público, por otra parte, tiene una multitud de unidades el sector privado tiene una multitud de unidades homogéneas, todas tienen un propósito de lucro. En cambio, el Estado es una sola unidad con muchos elementos heterogéneos porque cumple distintos tipos de funciones. En el Estado hay desde un hospital, pasando por una escuela, pasando por una comisaría, o sea, brindando servicios muy distintos y muy heterogéneos, ¿verdad? Por esa razón, entonces, decimos que las características del sector público son la heterogeneidad, la finalidad, que en definitiva es el fin público, y fundamentalmente la satisfacción de las necesidades comunes. Se miden los resultados, ¿sí?, en el Estado a partir de los últimos tiempos. Tiene ausencia de mercados, porque no lo guía el mercado, no hay una ley de oferta y la demanda. En general, todos los servicios que el Estado los desarrolla y los cumple son servicios que son monopólicos, ¿no es cierto? El gas lo cumple el Estado a través de una concesión, la luz lo cumple el Estado también a través de una concesión. La educación pública la cumple el Estado por una parte, y otra parte la parte privada, ¿sí?, por una disposición del Estado, pero en general no hay mercado, como verán, no hay un mercado de los bienes y servicios que el Estado presta. Y por lo tanto hay una ausencia de fines de lucro. Estas son las últimas, los últimos conceptos entonces vinculados a las características del sector público. Y le dejo por último esta frase de Stuart Mill, un viejo economista del siglo XIX, un hombre que tuvo mucho que ver con el desarrollo del liberalismo en el mundo y con las teorías económicas, pero que en esta frase tiene mucho conocimiento de lo que es el Estado, y creo que vale la pena reflexionar sobre esta frase. El valor de un Estado, dice, no es otra cosa que el valor de los individuos que la componen. Por lo tanto, cuando nosotros nos quejamos del Estado, y a esto viene a colación esta frase, tenemos que empezar a pensar qué clase de individuos somos, porque justamente la razón por la cual ese Estado no funciona o funciona mal
es porque los individuos que la componen no funcionan mal. Nosotros muchas veces nos quejamos, ¿no es cierto?, de muchas acciones desagradables y negativas que el Estado tiene. Nos quejamos inclusive de actos muy desagradables y negativos que producen los funcionarios del Estado. Pero nos olvidamos que esos funcionarios, o el Estado mismo, está integrado por los individuos. Esos funcionarios que nos gobiernan han sido elegidos por nosotros y han salido del seno de esta sociedad, no han venido ni de Marte, ni de Júpiter, ni de Saturno. Por lo tanto, esos funcionarios son el reflejo mismo de la sociedad. Entonces nosotros, para que podamos cambiar buena parte de esa condición, creo que como sociedad tenemos que hacer un desarrollo cultural mucho más importante que nos permita cambiar muchos comportamientos que sin duda no son los más certeros y favorables para el desarrollo de una comunidad en general. Bueno, con esto terminamos esta primera clase y les dejo la bibliografía fundamental de esta parte que vimos, que es el documento de cátedra, como ya dijimos, Contabilidad Pública. También en el capítulo 1 también pueden estudiar esta parte. Y el capítulo 4 del libro de la contadora Trejo, Cuestiones de Contabilidad Gubernamental. ¿Cómo pueden conseguirlo los dos libros estos? El apunte lo pueden conseguir en la página Moodle y lo pueden imprimir y tenerlos ustedes. También lo encuentran en la biblioteca de la facultad, el apunte, el documento de cátedra. El libro de Chabayán y el libro de Trejo también lo encuentran en la biblioteca de la facultad. Pero el libro de Chabayán pueden acceder por la biblioteca virtual, ¿sí? Y pueden acceder por esa biblioteca virtual y fotocopiarlo a ese capítulo 1 para que lo tengan y lo puedan leer de mejor forma y tener mejor acceso. Toda la forma se lo pueden conseguir con las autoridades de la biblioteca, dirigiéndose a la biblioteca para ver cómo acceden a la biblioteca virtual donde lo encuentran al Chabayán. Bueno, esa ha sido la clase de hoy, chicos. No sé si hay alguna consulta más. No, no hay ninguna pregunta. Están todos entonces. Sí, acá preguntaron, bueno, muchas gracias. Y profesor, en el caso de las organizaciones mixtas, por ejemplo, un colegio privado subvencionado por el Estado, ¿también se aplica la contabilidad pública? Un colegio subvencionado mixto no es un colegio privado, tiene su propia organización. A esos colegios se los denomina entidades paraestatales porque están cumpliendo una función pública, por eso son paraestatales, pero son privados cumpliendo una función pública como es la educación. Eso lo van a ver con más detenimiento en la próxima clase del miércoles a la noche, cuando analicen precisamente las distintas clases de Hacienda central, organismo descentralizado, Hacienda paraestatal precisamente, y todas las diferentes formas de paraestatalidad que hay, ¿sí? Que ya dijimos que en general son entidades privadas, pero que cumplen una función pública y por esa razón tienen el mote de paraestatales. Porque cumplen una función pública, ya sea porque están concesionadas por el Estado, como el caso de EDESA, como el caso de Gasnor, como el caso de otros servicios que están concesionados, lo del transporte urbano, por ejemplo, o por la educación privada, como ustedes mencionan, ¿sí? Porque también están subsidiados por el Estado, o los órganos de colegios profesionales que desarrollan la función que en realidad le compete al Estado, que es el control y la regulación de las matrículas, pero que la hacen los organismos estos que son de los propios profesionales. ¿Algo más?
No, no hay más preguntas. Bueno, ya saben entonces repito para terminar. Martes y jueves a la mañana también tienen la posibilidad de tomar estas clases. La próxima clase es el miércoles a las 20 horas. Las comisiones prácticas comienzan el jueves. Se tienen que inscribir en la página Moodle en la comisión que ustedes estimen conveniente, de acuerdo a los horarios que más les convengan. Y ya entonces empezamos a cursar este cuatrimestre. Bueno. Y que respondan la encuesta sobre la promoción. Sobre la promoción y regularidad. Sí. Bueno, que anden bien. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.